la educación, esta educación no llega a todas partes, pero la información no llega a todas partes, ¿ves? Entonces, tú te vas a la selva del Pacífico, por ejemplo, a una de las comunidades menos tocadas, porque ya todas están permeadas por toda la cultura paisa y por toda esa cosa malanga, más malanga la cultura paisa, que toda la cultura paisa no es malanga, digamos a la parte malanga. Y tú te vas a un río por allá que tienes que irte casi que echarte la canoa al hombro porque llega un momento en que no te sirve, y llegas ahí y los 30 muchachitos de la comunidad, ninguno te canta alabado, solamente te dice metela, sacala, empujala, puro reggaetón y pura cosa de esas que son, eso es una forma de educación, ¿ves? Que penetra a la gente y la saca de su propio valor, porque el otro es más importante, porque una cosa clave de todo el pensamiento del paradigma de la modernidad es que dicotomiza las cosas. Entonces está el bueno, el malo, el sabio y el ignorante. Están los países desarrollados y estamos los demás, ¿sí? Está el G8 o el G20, ¿cuántos que son ya? No me acuerdo, el G8, y estamos todos los demás que no merecemos tomar las decisiones que nos afectan a todos, ¿sí? La guerra de Irán, lo que sea. Entonces es una cultura que dicotomiza y no complejiza, ¿sí? Como tú decías, no, se pierde la visión compleja y no dicotomiza. Entonces la gente le parece, los 30 niñitos, que sus alabados ya no, tú te dices, cantémonos un alabado, ya nadie te lo quiere cantar, ¿sí? Es solamente un ejemplo para decir cómo no es, no es la educación, ya ni siquiera es la educación, sino es la información, es la moda, la gente ya no se quiere poner ¿qué pasó después del terremoto de la avalancha del Páez, de la avalancha del Páez en las comunidades indígenas paesas? Y es que el terremoto no solo removió la tierra, ¿sí? La cantidad de gente joven que se fue, ni siquiera que se fue a la ciudad, aprovechó pues los escenarios de campamentos y cosas para irse y regresar despreciando, que es una cosa de la que se quejan todos los viejos indígenas y viejas, y eso pasó allí, en ese momento, con el solo contacto en un campamento, entonces empezás a despreciar tu cultura, porque el paradigma, lo interesante de la concepción que a mí me parece con las críticas que puede haber a Kuhn, es que él te dice, y uno lo analiza, el paradigma le sirve a la gente para explicar la macroeconomía o para hacer el amor. O sea, y en medio de eso, todo lo que haya, para eso uno no se pone a pensar, ¿sí? Pero si uno se pusiera a pensar al detalle cada minuto del día, entonces uno está actuando y sigue actuando con el paradigma con el que lo enseñaron. Uno intenta moverse y pensar en términos de complejidad y todo, pero se le sale, porque son siglos de construcción, son siglos de construcción la cultura patriarcal y otras cosas. Pero bueno, una cosa interesante para que nos empecemos a meter en la discusión, ayer fue muy interesante, hoy va a serlo mucho más, es que la nueva ciencia, el nuevo paradigma, primero desmonta todo el concepto de evolución y te empieza a hablar de coevolución. ¿Cómo empezamos? Llegamos desde todas las ramas del saber en que también ha fragmentado el paradigma, entonces tú eres psicóloga y no te metas con el dolor de cabeza de la persona, porque eso es para el médico, aunque su dolor de cabeza sea porque tiene una angustia atravesada, y entonces no te metas con aquello y no te metas, zapatero a tus zapatos, es el eslogan, diga, no pienses de manera compleja, zapatero, métete en tus zapatos y no te salgas de allí. Entonces, por ejemplo, miren, en el origen de la Tierra, los aportes de la física cuántica a esto, ¿sí? Nosotros decimos que el universo surge del Big Bang, ¿sí? Y si antes no había nada, ¿qué fue lo que estalló?
Es la pregunta. En una esquinita, digamos, de la Vía Láctea, el Sol, como sabemos, es una estrella de tercera generación. O sea, estallaron antes 2 megasupernovas y desde el segundo estallido sale nuestro sistema solar en formación, que en principio es una cosa así, parecida a esa nube roja y amarilla allá del estallido, que poco a poco se va enfriando y va consolidando todo el sistema solar. Pero el proceso de coevolución, no de evolución, de aparición de la vida en la Tierra, es esa nube que se va enfriando, que va haciendo el mismo proceso parecido. Ustedes recuerdan, nuestro Sol al comienzo no era ni tan brillante ni tan caliente en esta formación inicial. Y los planetas no estaban así, esto era un caos de rocas, de gases, de cosas que se van formando, que se van aglutinando los planetas. Al comienzo, los que estaban adentro, más cercanos del Sol, son los planetas gaseosos, los más grandes, ¿sí? En un proceso lento de muchos años, esto empieza a muchos millones de años, a ir tomando la forma que más o menos tiene, pero la Tierra, la formación de la Tierra, vamos a dejar la tierrita sola aquí, supongamos que esta es una roca como las que vemos en las películas o en los documentales de esos aerolitos gigantescos que van pasando ahí, solamente una roca. Y esta roca está girando sobre sí misma en un periodo que dura 3 horas, o sea, es a una enorme velocidad. Esa enorme velocidad va haciendo que los metales más pesados se vayan al centro, como en una centrífuga, ¿sí? Por eso el hierro lentamente se va yendo hacia el centro, al más pesado, centrípeta. Sí, fuga es cuando se va, peta es cuando se entra. Entonces, en esa velocidad enorme en que está circulando, esta roca se forma con una roca gemela que la sigue como loca por donde ella va, ¿sí? Y esto es el afuera, digamos, del planeta Tierra, entre comillas, y esto es el adentro. Lo pongo entre comillas porque no existe afuera ni adentro, ¿sí? Sino que todo esto es un solo sistema. Esta gemela un día llega y ¡pum!, nos da un cocotazo. Y no solo se forma la luna, aumenta la masa de ella misma, sino que nos empuja a una órbita del Sol que quedamos a una distancia ni tan lejos para enfriarnos tanto y volvernos hielo, ni tan cerca para consumirnos de calor. Entonces, mientras esto está pasando aquí, digamos, ¿sí?, en el afuera del sistema solar, entre comillas, en el adentro se están produciendo estas cosas. Y ninguna de ellas se hubiera podido producir si no se producen todas las demás, que es la visión de complejidad, no es la visión de que estalló y cada pedazo se fue a su lado, sino que hay un juego de fuerzas que sigue existiendo en todo el sistema solar. Y al irse el hierro al centro, empieza a incrementar, digamos, su fuerza de gravedad, para mantenerla a la luna después del cocotazo que nos pegó ese planetoide gigantesco, pero esta sigue siendo una roca a la que le empiezan a llegar cometas que son grandes moles de hielo que andan flotando por ahí en el universo, de hielo y polvo y tierra, y empiezan también a llenar agua, y aquí cuando ya se ha consolidado este núcleo empieza a producirse actividad volcánica, ¿sí? Porque esto se mantiene mucho más caliente y esto empieza a presionar sobre las capas exteriores de roca y empieza a crearse por primera vez esa actividad volcánica. Entonces, entre el hielo que nos cae en los cometas y juego de reacciones químicas que se empiezan a producir allí, empieza este planeta rocoso a llenarse también de agua, pero todavía está siendo muy golpeado por muchos meteoritos, y los planetas que están primero alrededor del Sol, los gaseosos, los más grandes, se van desplazando en otras órbitas. Cada año, hoy sabemos, no es como se lo imaginaba
Newton, inamovible. Cada año hay baloteos de fuerzas entre todas estas cosas que están circulando allí. Pero mientras esto está pasando afuera, aquí adentro, ¿sí?, están al mismo tiempo generándose todas las condiciones para la vida. Ya tenemos un planeta con agua, ¿sí? Ya tenemos un planeta que es más agua que roca, digamos, ¿sí? Un solo continente. Pero este planeta no tiene tierra, no tiene suelo. Estoy haciendo una cosa pues vulgar, rápida. Eso donde nosotros sembramos el granito, el que se nos mete a las uñas, eso no existía en el planeta Tierra. Tiene que llegar la vida para que se forme el suelo. La capa de tierra que llamamos, llámese arenisca, llámese tierra, llámese arcilla, eso no existía. Esto era solamente unas rocas sólidas. En algún momento de esto, en varios lugares simultáneamente donde hay agua, se juntan unos anillos de carbono. Aquí viene la otra hipótesis. ¿La vida llega de afuera o la vida emerge solamente aquí? Hoy sabemos por muchos meteoritos que llega materia orgánica, ¿sí? Pero también la idea es que hubo los dos fenómenos, que también todo este juego de reacciones químicas. Para hacer la historia breve, en algún momento estas cadenas de carbono empiezan a replicarse a sí mismas, ¿sí? Empiezan a replicarse a sí mismas. En algún momento estos anillos de carbono se cierran sobre sí mismos y al cerrarse sobre sí mismos dejan atrapada agua con algunas sustancias y sales, y esto empieza a dar origen a las primeras bacterias. Estas primeras bacterias son eternas. Ahí existe de alguna manera el concepto de eternidad, ya solamente se parten. Esto ustedes ya lo estudiaron y es Margulis, sino que le estoy mezclando otras cosas. Ellas simplemente se parten, ¿sí?, en dos y hacen una cosa. Aquí ya se ha formado una atmósfera de todas esas reacciones químicas y de todo lo que está sucediendo, una atmósfera que hoy consideraríamos tóxica, que dicen que si pudiéramos irnos a esa época sería una capa espesa, rojiza, densa. Y estas primeras bacterias, ¿sí?, ¿qué comen? Comen lo que hay, como hacemos todos los seres vivos. Uno que come lo que hay. Cuando uno llega a las 3 de la mañana con mucho hambre, uno se come lo que hubiera en la nevera. No se pone sofisticado. Si de día uno dice, no me gusta el huevo duro, sino blandito. Si llegó a las 2 de la mañana, usted lo come duro, usted come lo que hay. Y así es la vida, no somos solamente los humanos. Entonces estas primeras formas de vida empiezan a comerse lo que hay, y lo que hay es roca y esta atmósfera pesada, ¿sí? Y ellas se comen de tal manera esta atmósfera que empiezan a consumírsela. Pero ellas no solamente comen, ellas como todos los seres vivos comen y excretan, o sea, comen y hacen popó, digamos, ¿sí? Y ellas también están produciendo gases, pero se consumen de tal manera todo esto y la roca que empiezan a cambiar la composición de esta atmósfera, ¿sí? Y hacen una cosa maravillosa para que vean que esto es un proceso de coevolución y no de evolución. O sea, lo inerte y lo vivo empiezan a coevolucionar y lo han hecho todo el tiempo en el universo. Entonces, se empiezan a consumir esa cosa espesa y hacen una cosa fantástica que es que por primera vez se despeja lo suficiente para que los rayos del sol caigan directamente acá. Mientras esto ha estado pasando, este sol se ha ido haciendo más brillante, más caliente. Entonces, como ellas ya se comieron todo lo que hay, cuando uno se come todo lo que hay, uno sale a buscar a la calle, ¿cierto? Ellas ya se comieron todo lo que hay y entonces sucede la primera gran cosa maravillosa en términos de vida que le ha podido pasar a la Tierra, y es que estas, como ya se acabó lo que comían, lo que les queda para comer es que les caen rayos de luz solar. Entonces aprenden a hacer la fotosíntesis.
pero el proceso de fotosíntesis, que es que comerse un fotón, el fotón rompe este anillo de carbono para producir azúcar y oxígeno. Entonces, al empezar a hacer eso, miren que estamos entre lo inerte y lo vivo, ¿sí? De aquí surge la vida, de lo inerte, pero no es solo la biosfera, aquí estamos solo cogiendo dos elementos, acuérdense que esto es la complejidad, aquí están pasando mil más de cosas que también influyen en eso, pero lo interesante es que ellas empiezan a hacer popó de oxígeno, y al hacer popó de oxígeno empiezan a cambiar toda la composición de la atmósfera. Al cambiar la composición de la atmósfera, vuelve esto en un proceso de coevolución a ir haciendo todo lo demás. Rápidamente en los ríos eso evoluciona hasta lo pluricelular, y entonces dentro del agua también empiezan a aparecer las primeras algas pluricelulares, las primeras plantas, hasta que un día ellas empiezan a pegarse a las orillas de la roca, pero como no tenían raíces, eran unas cosas alargadas, sin raíces, sin nada, pero que hacen la fotosíntesis. Entonces se empiezan a pegar en las orillas, y al pegarse en las orillas, ellas ya no quieren ser arrastradas porque están recibiendo más luz solar. Entonces empiezan ellas en ese proceso de coevolución a desarrollar raíces. Y las raíces hasta el día de hoy se comen la roca. Y en un proceso de millones de años, las raíces construyen el suelo junto con las bacterias. Entonces miren que es un proceso de coevolución donde están jugando las bacterias, los hongos, las plantas. Si uno tiene que preguntarse si ahí no hay una inteligencia en esas plantas, si ahí no hay una inteligencia, ¿qué hay? ¿Cierto? Y hoy sabemos, por ejemplo, que las raíces toman decisiones. Eso hay muchas investigaciones, las plantas. Entonces ustedes siembran aquí un tomate, ustedes siembran a 5 metros otra mata de tomate, y aquí en medio ustedes siembran una enredadera. A este tomate le empiezan a echar todos los días veneno y lo van intoxicando. Esta enredadera sale y ella empieza a girar. Y viene y se enreda aquí y se desenreda. Se devuelve y se enreda acá y se desenreda. Y vuelve aquí, toma la decisión y se termina enredando finalmente en la planta sana, no en la enferma. Entonces, aquí hoy los científicos hablan, hay una toma de decisiones, y cuando uno toma una decisión de esa naturaleza, uno tiene que hablar de conciencia, de un nivel de conciencia, ¿sí? Bueno, esto es más bonito y hay mucha cosa para contar allí, pero lo que importa de todo esto es que aquí tenemos que hablar de un proceso de coevolución. ¿Qué tiene eso que ver con la física cuántica? Que es ya el tema que no, bueno, tiene todo que ver porque estos son estudios e investigaciones que se han derivado de la biología cuántica, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver esto con la física cuántica? ¿Sí? Y es, bueno, volver de qué estamos hechos. Hay que empezar por ahí, ¿de qué estamos hechos? El universo cuando se forma, y lo que más hay en cantidad en todo el universo es hidrógeno y helio. ¿Sí? Hidrógeno y helio no. Hidrógeno y helio es como el 90% del universo conocido, ¿no? Del 4% de la materia que conocemos, porque acuérdense que el 96% de materia y energía que hay en el universo no tenemos ni pálida idea de eso qué es. De ese 4%, lo que sabemos que hay en un 90 y pico por ciento es hidrógeno y helio. Hoy sabemos por toda la tecnología que el carbono, el hierro, el fósforo, el magnesio, el manganeso, todo el resto de la tabla periódica solamente se forma cuando estalla una supernova. No un sol como el nuestro, sino una supernova. Entonces, por eso es que decimos que nuestro cuerpo y todo lo vivo está hecho de polvo de estrellas. Eso no se formó en el planeta Tierra. Eso llegó aquí,
Pero todo eso, o sea, cuando ustedes le saquen sangre, piensen que les están sacando polvo de estrellas, ¿sí? Porque eso es literalmente, eso es lo que somos. En la clase de ayer, en el conversatorio de ayer dijeron que no, que nosotros éramos polvo del papá y de la mamá, pero eso es, éramos del polvo de la mamá. Pero eso, entonces, para meterse en la cuántica, a mí me parece bonito pensar de que estamos hechos. Viene del origen, mire qué lindo, no es feo, es bonito. Entonces, mire, el carbono que está en esta mesa. Y también a nivel de la teología también, por sí. Ese es el único rito cristiano que me parece lindísimo. Entonces, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos exactamente de lo mismo que están hechas las estrellas, los restos de planetas. El carbón de esta mesa es el mismo carbón que yo tengo aquí, solo que aquí se organiza de una manera distinta. Acuérdense del concepto de patrón, estructura y proceso. Entonces, ¿quién me dice que este carbón que está aquí no ha sido o no volverá a ser orgánico? ¿No? O sea, estar incorporado a la vida. Y eso es importante porque, o eso es chévere pensarlo porque uno se acerca a la física y a toda la ciencia desde la visión otra vez antropocéntrica, ¿no? Entonces yo sé física cuántica porque eso es lo máximo de la experimentación y de la investigación y eso lo hemos hecho los humanos. ¿Sí me entiende? Pero por ejemplo hay esta otra investigación, mire, aquí hay un árbol de roble y a 5 kilómetros hay un bosquecito de 30 árboles de roble, esto lo han repetido muchas veces. Entonces aquí se ponen unos científicos con un huequito en el árbol y con un montón de medidores y de cosas para medirle la química, todo, y acá se ponen otros en tiempo real al mismo tiempo. A este árbol yo le empiezo a arrancar las hojas. Y él automáticamente empieza a producir unas enzimas de defensa. Y estos robles que están a 5 kilómetros, en el mismo tiempo real empiezan, sin que nadie les arranque una hoja, a hacer exactamente lo mismo. Si esto no es una forma de internet con cero consumo de energía, díganme qué es. Y nosotros asumimos que los seres humanos no somos ¡wow!, el top de la evolución, porque nos inventamos el internet. Nosotros estamos recién llegados y desarrollamos tecnología, pero hoy sabemos por biología cuántica que la mayoría de las cosas que nosotros decimos que son grandes avances tecnológicos de la humanidad, la naturaleza los ha hecho hace toda la vida, ¿sí? Entonces, bueno preguntarse, para meterse uno a estudiar física cuántica, que esta sigue siendo una explicación antropocéntrica. Las plantas han mostrado una sabiduría y las bacterias y los virus y todo que ni siquiera sabemos, porque cuando las vamos a estudiar, las estudiamos como seres inferiores. Ustedes todas y todos se acuerdan del experimento de la doble ranura, ¿cierto? De la doble ranura. Entonces, miren que nunca existe el adentro y el afuera, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una piel que nos dice que tú eres Francesca, que tú eres que Luisa Fernanda, que tú eres fulano, mengano, perencejo, ¿cierto? Pero realmente, si tomamos con una cámara especial una foto de que estamos aquí, nos la tomaran del centro, que permite captar la radiación de energía y de luces, porque uno emite luz todo el día. Una Kirlian. Una Kirlian, pero modificada, que hoy te permite hacer eso. Lo que veríamos aquí sería un montón de líneas de colores de todos contra todos. ¿Sí me entiendes? O sea, estamos separados, pero estamos conectados.
O sea, esta piel no me da identidad, pero también me conecta en formas que no veo, pero que me conecta. Y lo que es interesante es poderla reconocer, que estamos conectados en términos de una cultura de paz, por ejemplo, de convivencia, de construcción con los demás, de reconocer la identidad. Hay mucha información que hoy le permite a uno, pues, trabajar ese tipo de cosas, por ejemplo, en resolución de conflictos y todo. Coger nada más el mapa del genoma humano y mostrarte que todo, el más blanco, azul, de ojos azules, transparente, rubio, el más blanco, todos tenemos genes, más del 30% de los genes de esa madre negra renegrida en el cono de África, ¿sí? Y que ha sido en un proceso de coevolución de esos seres que salieron del sur del cono de África, que se van por curiosidad, por carencia de agua, por búsqueda de alimentos, por lo que fuera, que empiezan a hacer todos procesos migratorios que van haciendo que ya no necesites tanta melanina porque no estás contra los rayos del sol encima, entonces por un proceso de coevolución te vas haciendo piel más clara, pelo distinto. O sea, es un proceso de coevolución con el planeta, con el ambiente, con lo que te comes, con el tipo de suelo. Entonces, esas son cosas, información que está allí para ayudarnos a trabajar cosas como esas, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos diferencia tanto? ¿Qué es lo que nos separa tanto? Y poder ir evidenciando desde la complejidad que en realidad estamos más conectados de lo que quisiéramos incluso estar y que es inevitable además. Que es inevitable, que ahí viene bueno, esto es largo, pero ustedes ya lo han estudiado, cómo surge la biodiversidad, pero metámonos en la cuántica tal cual. El concepto que nos brinda la cuántica desde el experimento de Heisenberg de la doble ranura, de que no existe realmente observador y observado, sino que observador y observado son co-creadores en un momento dado de cualquier situación. ¿Ves? En todos los conflictos en este país nosotros nos ponemos en una de esas dos dicotomías, o eres observador o eres observado, eres víctima o eres victimario. Entonces uno se pone a pensar en términos de eso a sabiendas de que no existe esa dicotomía radical, ¿sí? Cada víctima y victimario entran en una relación de como el esclavo con el amo, ¿sí? Que terminan necesitándose ambos, aunque uno explote cruelmente al otro, terminan en una relación de codependencia. No existe el uno sin el otro. Porque es que eso está de que estamos hechos. No existe realmente observador y observado, sino que todos co-construimos esta realidad, ¿ves? Co-creamos esta realidad, o por lo menos esta pues que estamos viendo aquí, porque además hay varias realidades rondando en torno de nosotros en otras cosas. Entonces, pues, y en términos de cambios también, o de la construcción de muchos de ustedes que están ya cerquita del trabajo del rizoma, ¿cierto? A ustedes les van a pedir escritura hologramática, ¿sí? Escritura y una presentación de su rizoma que sea hologramática. Escritura hologramática quiere decir que ustedes vieron el tema 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Y que cuando ustedes presentan su tesis colectiva, ustedes van a estar reflejando todos estos temas allí. Entonces, ayer decían, pero ¿qué tiene que ver el conflicto con el experimento de la doble ranura? Todo. ¿Ves? Todo. ¿Qué tiene? Este es solamente un ejemplo, pero aquí hay más ejemplos de tesis. Y si ustedes ya tienen definida su chifladura, realmente esta conversa es para que ustedes tomen en cuenta que esto es como un tip para cuando vayan a escribir tanto su tesis individual como el trabajo colectivo, de cómo todo sí tiene que ver con todo. O sea, si uno sale de este doctorado y le queda clarito que la visión antropocéntrica del mundo está mandada a recoger, ¿sí?
que no podemos seguir tratando ni a la naturaleza, ni a las plantas, ni a los animales, y mucho menos, pues no, mucho menos no, ni a otros seres humanos, como los seguimos tratando en el conjunto pues de la sociedad. Si tenemos claro eso, si tenemos claro el concepto de complejidad, que al final, si ustedes me dicen, denme un resumen de qué es eso de la complejidad, yo diría, la complejidad es poder o es intentar meterse en la comprensión de que todo lo que uno hace está en red, con otros seres humanos, con la naturaleza, con todo, y poderle uno como mirar a cada problema esa condición de interconexión con más cosas. A usted, no, si estuviéramos en otro doctorado nos pedirían una tesis donde, pero es que su pregunta no está precisa, métala en el embudo y hasta que no le salga un hilo delgadito yo no podré aceptarle que eso es científico porque usted no me podrá dar una respuesta a eso. Aquí es todo lo contrario. Hablamos el embudo y tratemos de establecer pues todas las conexiones, digamos, posibles, pues uno no alcanza todas, pero por lo menos las que pueda encontrar, y sobre todo la idea es que no se olviden que el nuevo paradigma, toda la nueva propuesta científica tiene que verse reflejada en sus reflexiones